Bienvenidos a este nuevo video tutorial, continuando hoy con la lección número 3, pues en la cual vamos a empezar a arrillar nuestras piernas, ¿sí? Ya pues para empezar a arrillar lo que es nuestros huesos. Como vimos, ya tenemos pues que lo que realizamos en la lección número 2, los pesos, ¿sí? Entonces ya podemos trabajar directamente sobre lo que sería los huesos, simplemente sin necesidad de nuestra malla. Entonces la podemos ocultar. Vamos a nuestro grupo de la malla, le ponemos visibilidad off. Bien, entonces pues para comenzar hay que tener en cuenta mucho los movimientos del pie, ¿sí? Como lo que son pues desde el tobillo, que sería otro movimiento, desde el talón, la rotación del talón, movimiento de los dedos, la rotación desde la punta de los dedos cuando se levanta el pie, y pues ya lo que es el movimiento de la rodilla. Entonces pues para empezar vamos a usar lo que es la herramienta del ICA Handle. La tenemos aquí, este icono, o en Skeleton ICA Handle Tool, que es la segunda, ¿sí? Entonces seleccionamos los settings, igual reseteamos la herramienta que estamos usando, es Single Chain Solver, o sea una cadena simple, ¿sí? Pero necesitamos usar este RPS o el Rotate Plane Solver, que es un plano de rotación pues en el cual vamos a poder aplicar, porque ese Rotate Plane nos permite crear, como vemos, lo que se llama un pole vector, ¿sí? Que va a ser digamos el controlador de nuestra rodilla, mientras que el Single Chain no va a tener esa opción, ¿sí? Entonces pues aquí ya hemos aplicado nuestro handle, es que lo aplicamos de la cadera al tobillo. Bien, como podemos ver ya nos crea la flexión. Bien, entonces aquí tenemos en el outliner nuestro ICA Handle. Podemos ir al Attribute Editor, tenemos las opciones, ¿sí? Desde la creación se puede también cambiar, como vemos, la opción del Rotate Plane por un Chain Solver. El Human ICA Solver, eso es para trabajar con mockups o capturas de movimiento, ¿sí? O para hacer retargeting de animación. Entonces pues vamos a trabajar por ahora en rig lo que es el Rotate Plane Solver. El Sticknix o el Sticky, vemos que básicamente lo que nos produce esa opción es que al bajar un hueso de la mayor jerarquía, pues el hueso, digamos, del tobillo, que es donde está el handle, no se va a mover, ¿sí? No se va a trasladar. Pues que si la desactivamos, podemos ver que sí se deja mover. Bien, entonces pues activarla. Bien, ya el resto son pues atributos que ahorita no necesitamos alterar o modificar, sino con este handle básico ya podemos realizar el rig de la pierna. Bien, vamos a crear otro handle del tobillo a donde empiezan los dedos, y otro donde empiezan los dedos a la punta del pie. Bueno, hay que tener en cuenta que el handle o esa herramienta se aplica siempre desde un hueso de mayor jerarquía a uno de menor jerarquía, ¿sí? Cosa que si yo lo hago al revés, por decir algo, selecciono primero mi tobillo y mi cadera, siempre lo va a aplicar de mayor jerarquía a menor jerarquía, ¿sí? Como vemos. Bien, entonces continuando aquí con la lección, vamos a crear diferentes grupos, ¿sí? Entonces vamos a crearle un grupo a este handle. Esto con el objetivo de ¿qué? De controlar nuestro handle desde una forma diferente, ¿sí? Que no sea la traslación.
sino ya pues con las transformaciones de este grupo sería trabajando la rotación. Entonces pues le cambiamos el pivote con D mantenido y V para hacer el snap de punto, y lo corremos a nuestro hueso de donde empiezan los dedos. Bien, este es nuestro primer movimiento de levantamiento del talón. Entonces, como vemos, bueno, ahora el segundo grupo hacemos desde la punta de los pies y lo mismo en nuestro grupo le cambiamos el pivote a donde empiezan los dedos. Esto es para mover nuestros dedos. Y al tercer grupo, que sería el que handle de donde empiezan los dedos, creamos este grupo y este, sí, pues no hay necesidad de cambiarle pues el pivote, lo vamos a dejar aquí en el tobillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar este, el de los dedos, y este, el del talón up o levantamiento del talón. Entonces, pues digamos, este sería la rotación del talón o el pivote del talón, pues que sea, digamos, lo alineamos con el tobillo, y con D seleccionamos, bueno, desactivamos el snap de punto, con D seleccionamos el Y y lo bajamos hasta la parte de abajo, donde sería, pues donde, digamos, que pisa, donde está el piso. Entonces, bien, ahí, perfecto. Entonces vamos a cuadrar nuestra jerarquía, ¿sí? Como vemos aquí nos altera solamente el handle. Entonces lo que necesitamos hacer es coger nuestro grupo de los dedos y nuestro grupo de levantamiento del talón, y con clic del centro lo pasamos al grupo del talón. Bien. Entonces ya tenemos, digamos, la rotación desde el talón, y ya nos funciona el movimiento correctamente de levantamiento del talón, como podemos ver, y el de los dedos, sencillamente. Bien, a partir de aquí pues ya podemos crear otro grupo, que sería el de la punta de los dedos. Entonces, creando el grupo, trasladamos el pivote. Entonces, el pivote, ¿sí?, que hace que va a mover de esta forma nuestro pie. Bien, entonces ya tenemos, digamos, los grupos asignados, pues con los cuales vamos a crear los atributos. Bien, ahora pasamos a crear lo que es la curva. Vamos a curvas, un círculo, bien, centramos el pivote en el talón. Bueno, aquí me faltó crear otro grupo, que sería el del talón, ¿sí? Entonces creamos el grupo desde el otro, el del talón, el del tobillo. Bien, tobillo group, listo. Y ya tenemos nuestra curva, ¿sí? Pues la podemos editar para que a nuestro gusto, para darle la forma, pues que al final la forma no afecta, simplemente lo hace más interactivo el momento de la animación.
Listo, entonces nuestra curva, le damos Freeze Transformation y le borramos el historial. Entonces esta se va a llamar pie izquierdo control. Pie izquierdo control. Bien. Entonces vamos a crear los atributos, que sería en el atributo editor. Vamos a este menú de atributos, le vamos a adherir atributos. Bien, entonces aquí tenemos pues las opciones para crear atributos, el nombre, ¿sí? Si lo queremos reducir o hacerle como un alias, entonces pero pues con este trabajamos sencillamente. Entonces el tipo de información o de data sería float, ¿sí? que trabaja pues con números decimales. Eso quiere decir que si yo pongo en mínimo -1 y +1 y 0, entonces nos va a trabajar valores desde -1, -0.9, -0.8 hasta 0 y desde 0.1 hasta 1. Entonces tiene pues las opciones de esos decimales, mientras que en integer sería entero. Entonces sencillamente haría de 1, 2, 3, no habría ningún decimal. Entonces trabajamos en float. Para crear nuestro primer atributo pues de los grupos del pie, que sería el de los dedos, seleccionamos nuestra curva, que es a la cual le vamos a adherir el atributo. Entonces vamos a crear nuestro primer atributo, que sería el de levantamiento de los dedos, ¿sí? Seleccionamos la curva, ponemos el nombre dedos up, ¿sí? Dejamos data type float, mínimo 0, máximo 1, mínimo 0. Vamos a dejar de 0 a 1. Bien, entonces ahí lo agregamos y podemos ir a nuestros atributos extra y tenemos nuestra opción de los dedos up, el atributo de 0 a 1. Bien, o en el channel box pues lo tenemos después de las transformaciones. Bien, ahora vamos a crear nuestro siguiente atributo, que sería levantamiento del talón o el talón up. Entonces vamos desde 0, 1 y 0, igual. Entonces lo agregamos. Bien, así que con el pivote del talón, entonces talón pivot, bien, y lo mismo, 0, 1 y 0. Ok, ahora el de los dedos, entonces, dedos pivot, 0, 1 y 0. Listo, hemos creado nuestros 4 atributos de acuerdo a los grupos que hemos creado previamente. Bien, ahora sí, aparte de los constraints, como nuestra curva va a alterar pues a partir de estos atributos y de las transformaciones nuestros huesos y el rig de nuestros huesos, o sea los handles. Bien, entonces pues lo primero es entender cómo funcionan los constraints, ¿sí? Que constraints quiere decir constreñir o obligar ¿sí? O ceñir a. Entonces pues que en el apartado de constraints tenemos constraint de punto, un constraint de aim o de un target, de tener un punto, el origin, el scale y el parent. Entonces los vamos a probar cada uno de ellos. Entonces seleccionamos primero el objeto que queremos que nos controle el otro objeto y seleccionamos el segundo, que va a ser el controlado. Entonces
vamos a ver el constraint de punto. El constraint de puntos se basa sobre las traslaciones. Entonces él va a mover sencillamente según la traslación del cubo, se va a mover el cilindro. Entonces como vemos aquí tiene las conexiones en este color azul, que serían las de un constraint, que ya no se podrían alterar individualmente en el cilindro. Bueno, entonces si digamos queremos que pues el cilindro mantenga su posición, vamos a las opciones del point, digamos mantener offset, listo, y lo aplicamos. Como vemos, nos mantiene la misma posición del cilindro, no lo pasa al centro del pivote del cubo. Entonces ahí podemos manejar de estas dos formas. Bien, entonces para borrar los constraints que tenga, pues vemos aquí en el outliner nos crea este icono de signo de admiración, que es el constraint de animación que le hemos aplicado al cilindro. Se puede borrar desde aquí, o podemos seleccionar nuestro cilindro, vamos en editar, borrar por tipo de constraint, y nos borra el constraint. Bien, entonces nuestro segundo constraint, el de aim, ¿sí?, que es como el target que se tiene, o el punto fijo. Entonces seleccionamos el cubo, y le damos a constraint. Entonces, de acuerdo a nuestra traslación, se va a rotar el cilindro. Entonces esto se usa es básicamente para lo que sería un ojo, ¿sí? Si podemos ver, le aplicamos a este un aim, como vemos se mueve, y como este tiene doble constraint. Bien, pues que posteriormente lo vamos a aplicar. Entonces como vemos aquí nos hace el constraint en las rotaciones, ¿sí? Bien, entonces le borramos el constraint y miramos el de orientación. Entonces le damos orientar, y de acuerdo a la rotación del cubo se va a rotar el cilindro. El de escala, pues sencillamente pone constraint a la escala. Entonces lo que yo escale se va a escalar mi otro objeto, sencillo. Y otro constraint que se usa mucho pues es el de parentar, que nos trabaja sobre las traslaciones y las rotaciones. Entonces lo que se mueva y se rote. ¿Ve? Entonces ese sería nuestros constraints de animación que vamos a trabajar para Rig.